El mundo entero se redujo a los 5 centímetros de la pantalla de Inés. Mi mano, la que sujetaba el teléfono, temblaba de una forma que no podía controlar, como si un frío profundo hubiera brotado de mis huesos. El ruido de la cafetería, las tazas chocando, las risas lejanas, se desvaneció en un zumbido sordo. Allí estaba, mi anillo de boda, el de hace 47 años, el que nunca me había quitado hasta 3 días atrás. Brillaba con una luz cruel sobre la tela nueva y lustrosa de un bolso carmín. La mano que lo sostenía, con uñas impecables, era la de mi nieta, Lucía, pero no era una foto de recuerdo, era una celebración. La leyenda, en letras blancas y cursivas, me atravesó como un cuchillo. Treat yourself. Algunas cosas viejas solo están para financiar nuevos comienzos. Nuevos aires. Inversión en una misma. No hubo alivio en la confirmación, solo una caída libre dentro de mi propio pecho. Un vacío que absorbía todo el aire, todo el calor, toda la historia que creía haber construido. Inés, mi amiga, posó su mano sobre la mía. Su cara era un mapa de pena. Lo siento, María, susurró. Lo vi anoche y no supe cómo decírtelo. No pude contestar. Solo miraba ese círculo de oro y diamantes diminutos, posado junto a un trofeo de piel roja, convertido en un simple accesorio para una foto frívola. Mi vida entera, mi amor, mi promesa, reducida a un hashtag y un emoji. Ese instante, congelado en la pantalla brillante, fue el segundo en que entendí que había perdido mucho más que un anillo. Pero antes de llegar a ese instante, necesito contarte cómo empezó todo. Y para eso, tengo que hablarte del peso. El peso de un anillo en el dedo, después de tantas décadas, se vuelve parte de ti. Ya no lo sientes hasta que no está. Es el peso de la presencia, de la costumbre, de una promesa hecha carne. Mi Alberto me lo puso un día de mayo con el mar de fondo, y sus manos, más nerviosas que las mías, sudaban un poco. Hasta que la muerte nos separe. Marita, dijo. Y la muerte lo cumplió, hace 12 años, pero el anillo se quedó. Era mi ancla a él, a la mujer que fui a su lado, a todo lo que creía que éramos. Lo limpiaba los domingos, lo giraba inconscientemente cuando estaba pensativa. Sentía su roce contra la piel, cuando me acariciaba la mejilla. Era mi diálogo privado con el pasado. Y por eso, cuando Lucía vino a verme aquel martes por la tarde, el peso de su petición me dejó sin aire. Lucía, mi nieta de 22 años, la más joven, la que tenía los ojos vivaces de su abuelo, siempre había sido cariñosa, de esas que te abrazan fuerte y te dicen «abuelita», con una dulzura que te derrite. Su visita no era rara, pero ese día traía una energía distinta, una especie de luz trémula. Tomamos té de manzanilla en el balcón. Hablamos de sus clases, de su novio, de lo complicado que estaba todo para encontrar trabajo. El sol de la tarde pintaba de oro sus cabellos oscuros, y entonces bajó la mirada, jugueteó con su taza. «Abuela», empezó con una voz más suave de lo normal. «Sé que esto puede sonar raro, pero he estado pensando mucho». Respiró hondo. «Con todo lo que está pasando, con lo difícil que es el mundo, me aferro a las cosas que de verdad importan, a la familia, a las historias de verdad». Sus palabras me conmovieron. En un mundo tan rápido, que ella valorara esas cosas. Me incliné hacia adelante. «Cuéntame, cariño». Ella entonces alargó la mano y, con una delicadeza que me pareció casi reverencial, tocó el anillo en mi dedo. Un escalofrío me recorrió, pero no desagradable. Era el shock de lo íntimo. «Este anillo», murmuró, «es la historia de amor más bonita que conozco. La tuya y la del abuelo es tangible, es real». Me miró, y sus ojos brillaban con lágrimas sinceras, o al menos eso creí yo. «Tengo miedo, abuela. Miedo a que el mundo me vuelva fría,
a que me haga olvidar lo que es el amor de verdad. Por eso te lo pido. Me lo darías como mi recuerdo más preciado, para llevarlo siempre conmigo, para recordar qué es lo que importa, para sentir que una parte de tu amor y del abuelo me protege. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de 47 años de matrimonio y 12 de viudedad. No supe qué decir. ¿Cómo negarle un deseo así, tan puro, tan anclado en el amor y el miedo a perderlo? Ella vio mi duda. No sería para venderlo jamás, dijo, y su voz tembló. Dios me libre. Sería para mí, para cuando me case, quizás, o solo para tenerlo. Te lo prometo. Esa promesa, dicha con tanta convicción, fue el cerrojo que abrió mi corazón. En ese momento, no vi a una joven ambiciosa. Vi a una niña asustada que buscaba un talismán, y yo, tonta de mí, quería ser ese talismán. Quería que mi amor, a través de ese círculo de oro, siguiera vivo en ella. Asentí, con un nudo en la garganta. Si te hace feliz, Lucía, si de verdad lo vas a cuidar. Lo juro, abuela, interrumpió, abrazándome con una fuerza que me dejó sin aliento. Al día siguiente ella vino a buscarlo. El ritual fue casi sagrado. Nos sentamos en el mismo sofá, donde Alberto y yo nos contábamos nuestros días. Con manos que de repente me parecieron viejas y torpes, intenté deslizar el anillo de mi dedo. Estaba ajustado, después de tanto tiempo. Lucía observaba, expectante. Sentí un pánico irracional, un instante de querer detenerme. Pero su mirada de anhelo me impulsó. Al final, cedió. El círculo dorado abandonó mi piel, dejando una marca pálida y una sensación de vacío físico instantáneo, como si me hubieran arrancado una parte de la yema del dedo. Se lo di. Ella lo tomó con una delicadeza exagerada, lo observó a la luz y luego, lentamente, se lo colocó en su dedo anular derecho. Le quedaba grande. Lo ajustaré, dijo sonriendo. Me abrazó otra vez. Gracias, abuela. Esto lo significa todo para mí. Se fue, y yo me quedé mirando mi mano desnuda, la marca blanca, sintiendo que algo muy importante había cruzado un umbral del que no podría volver. La noche fue extraña. Me despertaba y buscaba el anillo con el pulgar, encontrando solo piel. Era un fantasma, una sensación fantasma. Al día siguiente quise oír su voz. Quería saber si el anillo le seguía pareciendo especial, si lo había ajustado. La llamé. El teléfono sonó y sonó hasta ir al buzón. Le envié un mensaje. Hola, cariño. Solo quería saber cómo estabas y si el anillo te gusta en su nuevo hogar. Un icono de doble tilde apareció. Luego, el de visto. Pasaron horas. Nada. Una punzada de ansiedad, pequeña pero aguda, se clavó en mi estómago. ¿Estaría enfadada? ¿Le habría parecido una intrusión? Decidí no insistir. Al fin y al cabo, era suyo ahora. Pero la falta de respuesta era un ruido sordo en mi silencio. Al segundo día, la inquietud era ya una compañera. Rompí mi propia regla y volví a llamar, esta vez por la tarde. Contestó una voz de hombre, joven, con música de fondo. ¿Diga? Hola, buenas. ¿Está Lucía? No, ahora no puede. ¿Quién es? Soy su abuela. Hubo una pausa. Oí que se tapaba el micrófono y una risotada ahogada. Luego su voz, clara y despreocupada. Dile que ya lo vendió, que no joda más. Un clic. La llamada se cortó. Me quedé helada, con el auricular pegado a la oreja, repitiendo esas palabras en mi cabeza, como si no pudieran formar un significado coherente. Ya lo vendió. No, no era posible. Había sido un malentendido, un chiste de mal gusto, alguien que no era Lucía. Mi mente, en un acto desesperado de autoconservación, fabricó 1000 excusas en una décima de segundo, pero el tono de aquella voz, la risa de fondo, había sido cruelmente genuino. El pánico entonces no fue una ola, fue un incendio.
un fuego seco que me consumió por dentro, dejando solo ceniza y un zumbido en los oídos. Colgué el teléfono con una calma espantosa, como si mis movimientos ya no me pertenecieran. Ya lo vendió. Las palabras rebotaban en las paredes de mi salón, vacío y silencioso. ¿Vendido? ¿Mi anillo? ¿El anillo de Alberto? No podía ser. Lucía me había prometido, me había jurado que era para ella, para su recuerdo, para su futuro. La había visto llorar, la había sentido temblar. ¿Era todo una actuación? Mi mente se negaba a trazar esa línea. Tal vez el chico era un imbécil, tal vez era una broma pesada entre jóvenes, tal vez Lucía le había dicho que lo había vendido como chiste y él se lo había creído. Sí, eso tenía que ser. Respiré hondo, intentando aferrarme a ese clavo ardiendo, pero las uñas se me clavaban en las palmas de las manos sin que yo me diera cuenta. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, mirando el techo. La marca en mi dedo parecía brillar en la oscuridad, una cicatriz fresca. A la mañana siguiente, decidida a acabar con la angustia, preparé otra excusa para contactar. Le envié un mensaje cuidadosamente redactado, evitando cualquier acusación. Lucía, cariño, ayer llamé y hablé con un chico que dijo una tontería sobre el anillo. Me asusté un poco. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? Minutos después, el teléfono vibró. Era ella. Un alivio inmenso, seguido de un miedo aún mayor, me inundó. Abuela, hola. Sí, lo siento. Ese era Pablo, un amigo. Es un idiota, no le hagas caso. Su voz sonaba normal, incluso un poco cansada, pero no nerviosa. Entonces, ¿el anillo? Claro que lo tengo, exclamó con un deje de exasperación que me hizo sentir yo, la irrazonable. Mira, la verdad es que me dio un poco de miedo llevarlo encima con tanta bulla y tanto trasiego. Es demasiado valioso, emocionalmente quiero decir, así que lo he dejado en la caja de seguridad del banco, para que esté a salvo. Ya sabes cómo está el barrio donde vivo. La explicación era perfecta, demasiado perfecta. Apelaba a mi instinto protector, a mi propio miedo a que le pasara algo a ese símbolo. Me convertía de nuevo en la aliada de su precaución. Ah, qué inteligente, cariño, musité, sintiendo cómo la duda se retorcía dentro de mí, pero no encontraba salida. Sí, tiene sentido. Claro que tiene sentido, dijo, con una firmeza que no admitía réplica. No quiero que por mi culpa se pierda algo tan importante para ti. Lo guardo bien, y cuando tenga un lugar seguro, lo llevaré conmigo. Te lo prometo. Allí estaba otra vez, la promesa. Pero esta vez, en lugar de calmar, la palabra resonó hueca, una caja de seguridad. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué había dejado que ese amigo contestara y dijera ¿eso? Una grieta minúscula pero profunda se abrió en mi confianza, la necesidad de verlo, de confirmar con mis propios ojos que existía, que estaba a salvo. Se volvió una urgencia física. No podía esperar. 2 días después, le dije que pasaba por su barrio. Una mentira. Vivía al otro lado de la ciudad y que me encantaría verla, aunque fuera un café rápido. Dudó. Se notó en su silencio. Hoy no es buen día, abuela, tengo 1000 cosas. Solo 5 minutos, insistí, y mi voz sonó tan suplicante que me avergoncé a mí misma. Finalmente cedió. La cita fue en una cafetería moderna, de esas con luces frías y sillas incómodas. Ella llegó 10 minutos tarde, con una chaqueta de cuero nueva que no le había visto antes. No llevaba el anillo, por supuesto. Sus besos y abrazos fueron rápidos, automáticos. Mientras pedíamos, no podía dejar de mirar sus manos. Eran manos jóvenes, fuertes, sin la marca blanca de una promesa de por vida. ¿Y cómo va todo en el banco? ¿Sin problemas? La pregunté, forzando una sonrisa. Ella apartó la mirada.
revolviendo su café con una cuchara. Sí, sí, todo bien. Qué alivio, dije, y el silencio que cayó entre nosotros fue espeso, cargado de todo lo no dicho. Me armé de valor. Lucía. La verdad es que desde que te lo di, me siento un poco rara. Es una tontería, lo sé, pero ¿me harías un favor enorme? ¿Me enseñarías el recibo de depósito de la caja fuerte? ¿O una foto, aunque sea, solo para quedarme tranquila, para ver que realmente está a salvo? Fue un error. Vi cómo su cuerpo se tensaba al instante. Sus ojos, que antes evitaban los míos, se clavaron en mí con una intensidad fría y repentina. ¿No me crees, abuela? La pregunta no era de dolor, era un desafío. No es eso, cariño, es solo mi cabeza de vieja. Porque si no me crees, es muy grave, continuó, ignorándome. Te lo dije, está en el banco. No voy a andar haciendo fotos a los papeles del banco. ¿Qué clase de persona desconfía así de su familia? Me golpeó justo donde más duele, en la lealtad, en el concepto de familia. Me hizo sentir mezquina, desconfiada, la abuela paranoica que atosiga a su nieta. Retrocedí, inmediatamente contrita. Tienes razón, perdona. No sé en qué estaba pensando. Es solo que lo echo de menos. Mi confesión de debilidad fue lo único verdadero en toda esa conversación. Ella suavizó la expresión, pero la frialdad no desapareció del todo de sus ojos. Lo entiendo, abuela, pero tienes que confiar en mí. Ya soy mayor. Asentí, derrotada. Pagué el café, aunque ella no hizo el amago de intentar pagar el suyo. Antes de irse, me dio otro abrazo rápido, un beso al aire cerca de mi mejilla. No te preocupes por tonterías, dijo, y se fue, con su chaqueta nueva y su andar seguro, dejándome en medio del bullicio de la cafetería, sintiéndome más sola y más vieja que nunca. La certeza de que algo andaba muy mal era ya una piedra en el estómago, pero no tenía pruebas, solo ese malestar creciente y la habilidad de Lucía para volver mis sospechas contra mí. Esa misma noche, el teléfono sonó. Era Inés, mi amiga de toda la vida, la única que conocía la historia del anillo porque se lo había contado, llorando, el día después de dárselo a Lucía. Su voz al otro lado era tensa, titubeante. María, ¿estás en casa? ¿Estás sola? Sí, Inés, ¿qué pasa? Necesito que me veas algo, pero mejor en persona. ¿Puedo pasar mañana a la hora del café? El corazón me dio un vuelco. Inés, por Dios, dímelo ya. ¿Es sobre el anillo? Un silencio pesado. Sí, confirmó con un suspiro. Es sobre el anillo. Y bueno, es mejor que lo veas tú misma. Prepárate. Colgó. Esas últimas palabras, prepárate, resonaron en mi cabeza como un campanazo fúnebre. La espera hasta la mañana siguiente fue una tortura lenta y meticulosa. Cada segundo era un martillazo en los temores que ya no podía contener. ¿Qué había visto Inés? ¿Una factura? ¿Una joyería? ¿Lucía llevando el anillo en algún sitio? Mi imaginación, alimentada por el miedo, pintaba escenarios horribles, pero ninguno se acercó a la realidad. Inés llegó a las 11 en punto. Traía cara de no haber dormido y sostuía su teléfono como si pesara una tonelada. Nos sentamos en la cocina, ante las tazas de café sin tocar. Sin preámbulos, encendió la pantalla y deslizó el dedo un par de veces. María, lo vi anoche. Estaba mirando Instagram y me salió una publicación de Lucía. Ella no me sigue, pero debe tener el perfil público, o quizás fue un amigo en común quien le dio like. No sé. Me pasó el teléfono. Mira. Y fue entonces cuando el mundo se desintegró, cuando el suelo de mi cocina, las tazas, la luz de la mañana, todo desapareció, absorbido por esos 5 centímetros de cristal. Allí estaba, mi anillo, no en una caja fuerte, no en su dedo como recuerdo, estaba posado, descaradamente,
sobre un bolso de un rojo vibrante y carísimo, con la etiqueta aún colgando. La mano de Lucía, con unas uñas recién hechas de un color nude perfecto, lo sostenía con elegancia, como un modelo muestra una mercancía. La leyenda, los hashtags, el emoji del manicure. Fue un impacto tan violento y tan completo que el cuerpo no supo cómo reaccionar. No grité, no lloré, me congelé. El aire se volvió irrespirable. Cada detalle de la foto se me grabó a fuego. El grano de la piel del bolso, la sombra del diamante, la sonrisa que se intuía detrás de la mano. Mi vida, mi amor, mi historia, convertida en el chiste de una niña frívola en una red social. La humillación fue pública y fue absoluta. Inés me sujetó la mano, que seguía agarrando el teléfono con fuerza de robot. Lo siento tanto, repetía en un susurro. Finalmente pude apartar la mirada. La devolví al mundo real, y la primera sensación fue de una vergüenza abrasadora. ¿Cuánta gente lo había visto? ¿Sus amigos? ¿Amigos de amigos? ¿Gente que no conocía de nada? Mi dolor íntimo, mi tradición sagrada, era ahora contenido de consumo. Un post más para acumular likes. Tengo que llamarla, dije, y mi voz sonó ronca de otra persona. María, espera, piensa qué vas a decir. Pero ya no podía pensar. La rabia, finalmente, emergió del shock, caliente y nítida. Marqué su número con dedos torpes. Contó. 1, 2, 3. ¿Abuela? Su voz sonaba despreocupada, casi alegre. Ese tono fue la gasolina. Lucía, acabo de ver tu publicación en Instagram. El silencio del otro lado fue diferente a todos los anteriores. Fue un silencio calculador, no sorprendido. ¿Ah, sí? Dijo, finalmente con una neutralidad aterradora. ¿Qué publicación? La del anillo, Lucía, la de mi anillo de boda posado junto a un bolso nuevo. ¿Me puedes explicar qué demonios significa eso? ¿Qué significa cosas viejas para nuevos comienzos? Mi voz se quebró. Del otro lado, respiró hondo. No había llanto, no había pánico. Cuando habló, su tono era lógico, frío, casi pedagógico. Abuela, por favor, no dramatices. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Era un objeto muy bonito, pero un objeto al fin y al cabo. Tú ya no lo usabas. Se pasaba el día en tu dedo, sin más. Yo le di utilidad, le di una nueva vida. Me prometiste que era para ti, que era un recuerdo, que jamás lo venderías, tía. Y lo es un recuerdo, replicó, rápida. El recuerdo de que pude comprarme algo que realmente quería, con mi propio esfuerzo. ¿Tu esfuerzo? Vendiste lo mío. Era mío, me lo regalaste, dijo, con una lógica retorcida que me dejó sin palabras. Y preferible que esté financiando una oportunidad para mí, ¿no? ¿Prefieres que estuviera en un cajón, muerto, en vez de ayudarme a progresar? Cada palabra era un clavo nuevo. No había arrepentimiento, no había empatía, solo una justificación cínica y materialista que reducía 47 años de amor a la categoría de cosa vieja y activo inmovilizado. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Eso ya no importa, abuela. Lo importante es que ambas ganamos. Tú te quedas con la satisfacción de haber ayudado a tu nieta y yo con un empujón para mi futuro. Sentí náuseas. Quiero que lo recuperes. Ahora. Ella soltó un suspiro de fastidio. Eso es imposible. Y sinceramente, me parece de un egoísmo terrible. ¿Vas a amargarme este logro por un capricho sentimental? Pensé que me querías. Y colgó. La desconexión fue el sonido más definitivo que he escuchado en mi vida. Me quedé sentada, con el teléfono muerto en la mano, mirando a Inés, que tenía lágrimas en los ojos. La verdad, ahora plena y brutal, no era solo que me hubiera robado. Es que me despreciaba. Despreciaba todo lo que el anillo representaba. Y,
Por extensión, me despreciaba a mí. Los días que siguieron fueron una niebla espesa. Caminaba por la casa, tocaba cosas, pero nada tenía textura. Todo parecía cubierto por el cristal frío de esa pantalla. La imagen del anillo sobre el bolso rojo se repetía en mis sueños y en mis vigilias. Un loop tortuoso. Inés me llamaba 2 veces al día, pero yo apenas tenía fuerzas para responder. La humillación era un peso físico sobre los hombros, y la rabia, al no tener dónde descargar, se volvió hacia adentro, envenenándome. Pero había algo más fuerte que la rabia: el miedo. El miedo al estallido, a la confrontación total, a la posibilidad de que esto destrozara no solo mi relación con Lucía, sino con toda la familia. Mi hijo, Javier, el padre de Lucía, era un hombre bueno, pero de carácter débil, siempre abrumado por su trabajo y por la personalidad férrea de su esposa, Sonia. ¿Qué pasaría si les contaba? ¿Tomarían mi parte? La duda me paralizaba. Fue Sonia quien me llamó primero, 4 días después del descubrimiento. Su tono, como siempre, era eficiente, directo. María, hola. Lucía me ha comentado que has estado un poco alterada por lo del anillo. Alterada. La palabra minimizaba el terremoto interior. Sonia, no es que esté alterada, es que me vendió el anillo de boda al día siguiente de pedírmelo como un tesoro familiar. Un suspiro al otro lado. María, mira, Lucía es joven. Los jóvenes ven el mundo de otra manera. Para ellos, el valor emocional y el valor material a veces se mezclan. Ella seguramente no pensó que te iba a doler tanto. Además, y aquí bajó un poco la voz, como si compartiera un secreto de estado, con lo que le dio por ese anillo, ha podido pagarse un curso de especialización muy importante. Es una inversión en su futuro. ¿No es eso, al final, lo que todas queremos para ellos? No podía creer lo que estaba escuchando. Mi nuera no solo no la reprendía, sino que justificaba el robo y la mentira transformándolo en una inversión. El anillo de Alberto financiando un curso. Me quedé sin aliento. Sonia, ese anillo no era un cheque al portador, era la memoria de mi matrimonio. Y la memoria la llevas aquí, dijo, con un toque de impaciencia. En el corazón. Los objetos son solo eso, objetos. No podemos aferrarnos al pasado, María. Hay que ser prácticos. Lucía lo ha sido. Colgó con la sensación de haber resuelto el asunto. Yo me quedé con la certeza de que estaba sola, completamente sola. La presión no cesó ahí. Al día siguiente fue Javier quien vino a casa. Su llegada, sin avisar, ya era una bandera roja. Entró con esa sonrisa tímida y cansada que le caracteriza. Me dio un beso y se sentó frente a mí en el sofá, sin saber muy bien por dónde empezar. Mamá, he hablado con Sonia y con Lucía. Ya me imagino, dije, mi voz sonando plana y lejana. Mira, entiendo que estés dolida, de verdad. Lucía ha actuado mal, muy mal, lo reconozco. Por un instante, un destello de esperanza. Quizás él, mi hijo, vería la magnitud de la traición. Pero continuó. Pero ahora, lo hecho está. El anillo ya no está, y si ha servido para que Lucía dé un paso adelante, ¿no podemos verlo como algo positivo? Ella es joven, impulsiva, pero tiene buen corazón. ¿Buen corazón? Me mintió a la cara Javier 2 veces. Él hizo un gesto de incomodidad. Sí, la mentira está mal. Ya la hemos reñido. Pero mamá, tienes que entender su contexto. Todos sus amigos viven a otro nivel. Tienen cosas, presumen. La presión social es enorme. Y ella, con lo del curso, quería mejorar. Se dejó llevar. Estaba justificando lo injustificable. Y lo peor era que yo lo entendía. Entendía su miedo a afrontar la maldad de su hija, su deseo de paz a cualquier costo. Sentí lástima por él, y esa lástima me debilitó aún más. ¿Y qué quieres que haga, Javier? Le pregunté,
exhausta. Él se inclinó hacia adelante con una expresión casi suplicante. Que lo dejes pasar. Por el bien de todos, por la familia. No permitas que esto se convierta en un cisma. Lucía es tu nieta, la quieres, y ella te quiere a ti, de verdad, solo que a su manera. Su manera era el engaño y el desprecio. Pero al decirlo, al poner sobre la mesa la palabra familia, había activado mi mecanismo de defensa más antiguo y más poderoso, la lealtad tribal, el miedo a la exclusión, a la soledad final. Respiré hondo, mirando las manos de mi hijo, tan parecidas a las de su padre. ¿Y la próxima vez, Javier? ¿Qué me pide la próxima vez? ¿La casa? Él palideció un poco. No exageres, mamá. Esto ha sido una excepción, una lección para todos. Me vi a mí misma cediendo, como si observara la escena desde arriba. La mujer fuerte que creí ser se desvanecía, reemplazada por una abuela cansada y asustada que prefería la mentira cómoda a la verdad devastadora. En ese momento, mirando la cara preocupada de mi hijo, el pensamiento más prohibido cruzó mi mente como un relámpago venenoso. En este instante, desearía no haber tenido hijos. La culpa por pensarlo fue inmediata y feroz, pero la semilla ya estaba plantada. Era la revelación de mi propia bancarrota emocional. Asentí, lentamente. No quiero problemas, murmuré. Javier sonrió, aliviado, y me abrazó. Gracias, mamá. Lo estás haciendo por la familia. Te lo agradezco. Cuando se fue, el vacío que dejó no fue el de la soledad, sino el de la traición a mí misma. Había firmado un pacto de silencio. Me había convertido en la custodia de mi propia humillación. La trampa moral se cerró con un clic audible en mi conciencia. Al callar, me había convertido en la custodia de mi propia humillación. Lo entendí con total claridad. No era solo víctima, ahora era cómplice. Mi silencio validaba su acción. Mi paz, comprada con mi dignidad, era la moneda con la que pagaba mi lugar en esa mesa familiar. Y lo peor era que, en ese momento, me pareció un precio aceptable. El miedo a quedarme completamente sola, a que las fotos de las reuniones familiares siguieran existiendo, pero yo ya no estuviera en ellas, era más fuerte que el amor propio. La prueba de fuego llegó el domingo siguiente, una cena familiar improvisada en casa de Javier y Sonia. Para normalizar las cosas, me dijo Sonia por teléfono, un eufemismo para que finjas que no ha pasado nada y nosotros podamos dormir tranquilos. Acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Llegué con un pastel como siempre. Los besos y abrazos fueron los de siempre, pero yo sentía cada contacto como una mentira física. Lucía estaba allí. Llevaba un top nuevo. Me saludó con un «Hola, abuela», casual, sin una pizca de vergüenza o incomodidad, como si la conversación por teléfono y la publicación hubieran sido un malentendido menor. Durante la cena, el diálogo gira en torno al trabajo de Javier, a un viaje que planean Sonia y sus amigas, al curso por el que Lucía vendió mi anillo. Sí, es justo lo que necesitaba para mi currículum, decía ella con orgullo. Todos asentían. Yo cortaba mi comida en trozos cada vez más pequeños, incapaz de tragarla. Mi nieto pequeño, Dani, de 8 años, miraba alrededor con ojos curiosos. De repente, señaló mi mano. «Abuela, ¿dónde está tu anillo bonito?» El que brillaba. El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y glacial. Todos dejaron de moverse. Miré a Dani, luego recorrí las caras alrededor de la mesa. Javier mirando fijamente su plato, Sonia con una sonrisa tensa, Lucía bebiendo agua sin pestañear. Tenía más miedo a la soledad que a la mentira. La verdad incómoda, pronunciada por la boca inocente de un niño, se había sentado a la mesa. Forcé una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Se me ha estropeado, cariño. Lo tengo que arreglar.
Dani asintió, satisfecho con la respuesta, y siguió comiendo. El aire volvió a circular. La conversación se reanudó, más forzada que antes. En ese momento, supe que estaba en prisión. Una prisión con alfombra mullida, fotos de familia en las paredes y un menú delicioso. Pero era una prisión al fin. Mi silencio era el barrote principal. Al terminar, mientras ayudaba a llevar platos a la cocina, Javier me agarró del brazo con suavidad y me llevó a un rincón del pasillo, lejos de los demás. Su expresión ya no era suplicante, sino firme, casi dura. «Mamá», dijo en voz baja pero clara, «lo de Dani ha sido un susto, pero lo has manejado bien. Sigue así. No vuelvas a sacar el tema del anillo, con nadie». «¿Me estás pidiendo que mienta por siempre?», susurré. «Te estoy pidiendo que pienses en la familia», corrigió él. «Esto ya está superado. Lucía ha aprendido la lección. Nosotros hemos hablado. Tú has sido comprensiva. Es el final. No voy a permitir que este tema arruine la relación con mi hija, ni que cree más tensión en esta casa. ¿Está claro?». Sus palabras no eran una petición, eran un ultimátum, un director de escena marcando el final de la función. La elección era obscenamente clara, yo o la paz familiar. Y ellos habían elegido su paz. La siguiente semana fue el silencio más ruidoso de mi vida. La casa, siempre un refugio, se convirtió en un eco de esa última frase de Javier. No voy a permitir que este tema arruine la relación con mi hija. Cada objeto, cada foto, me recordaba que yo era prescindible. El fantasma de Alberto era más fuerte que nunca, pero ahora no me consolaba. Me señalaba con un dedo silencioso. ¿Qué habría hecho él? Él, que era firme y justo. Él no habría callado. Él habría protegido lo nuestro. Pero yo no era él. Yo era la viuda que había canjeado su símbolo por un lugar en una mesa donde ya no querían sentarme. Una mañana, mirándome al espejo, vi a una extraña, una mujer con los ojos apagados y la boca dibujada en una línea de resignación. «Esta soy yo», pensé, la guardiana del secreto sucio de todos. La rabia había mutado en algo más profundo, un duelo, no solo por el anillo, sino por la familia en la que creí. Entendí que no había perdido un anillo, había perdido un altar, había estado venerando en un templo vacío, ofrendando mis tesoros a dioses que solo veían el valor del metal. Fue entonces cuando decidí que si iba a perder, no lo haría en silencio. No buscaba el anillo, eso lo sabía imposible. Buscaba mi voz, la que le había regalado a Lucía junto con el oro. Llamé a Inés. «Necesito que me ayudes a hacer algo», le dije. «Lo que sea», respondió ella, sin dudar. Le pedí que buscara, con discreción, si la publicación de Lucía aún estaba activa. Lo estaba. Lucía no la había borrado. Ese desprecio final, esa falta total de remordimiento, fue la chispa que necesitaba. No la confrontaría por teléfono. No lo haría en un espacio neutral. Lo haría en el único terreno que me quedaba, el de la verdad, en mi propio territorio. El sábado por la tarde llamé a Javier. «Quiero que vengáis a comer el domingo, todos, incluida Lucía». Él dudó. «Mamá, ¿es buena idea? Si es para seguir con...». «No es para seguir con nada», interrumpí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Es una comida familiar. Punto». Mi tono, firme y sin emociones, debió de convencerle. «Está bien, iremos». Pasé el día preparando la comida. Hice el guiso que le gustaba a Javier, la tarta de manzana que adora Dani. No era un acto de sumisión, sino de ritual. Iba a darles la última comida de la familia que creíamos ser. Inés vino a ayudarme, una presencia silenciosa y sólida a mi lado. «¿Estás segura?», me preguntó mientras pelábamos patatas. Asentí. «Es lo único que me queda por hacer». Llegaron al mediodía. Los saludos fueron aún más tensos que en la cena anterior. Lucía entró de última.
con unos vaqueros rotos y una camiseta cara. Evitó mi mirada, pero noté una curiosidad alerta en ella. Durante la comida, la conversación fue artificial, hablando del tiempo, de la televisión. Yo participaba lo justo, esperaba. Cuando se sirvió el postre y el café, tomé aire. El momento había llegado. Apoyé las palmas de las manos sobre la mesa, sintiendo la madera firme bajo mis dedos desnudos. Antes de que os vayáis, dije, y mi voz sonó clara en el silencio que de repente se hizo. Hay algo que necesito decir, para mí. Y para que quede claro, todos me miraron, Javier con inquietud, Sonia con fastidio, Lucía con una ceja levemente arqueada, como ante un espectáculo aburrido. Dani me observaba con interés. Hace unas semanas, continué, mirando a Lucía directamente. Lucía me pidió mi anillo de boda, el anillo que su abuelo me puso hace 47 años. Me dijo que era para tener un recuerdo de nuestro amor, que le daba miedo volverse fría, que quería llevarlo siempre como un talismán. Me lo juró. Lucía dejó la cuchara sobre el plato, con un pequeño clic. Yo se lo di, creyendo que nuestra historia, nuestro amor, seguiría vivo en ella. Al día siguiente lo vendió. Lo publicó en internet, posado junto a un bolso nuevo, diciendo que las cosas viejas solo están para financiar nuevos comienzos. Javier bajó la cabeza. Sonia abrió la boca para hablar, pero la miré y cerró la boca. Desde entonces, seguí, pasando la mirada por cada uno de ellos. He aprendido algunas cosas. He aprendido que en esta familia la lealtad significa guardar silencio sobre las mentiras, que el bien de todos significa que la víctima se trague su dolor para que los demás no se sientan incómodos, que mi amor, mi historia, es solo una cosa vieja que puede convertirse en dinero o en un curso sin que importe el sacrificio del que vino. Ya no podía contener el temblor en la voz, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una rabia purificadora. Yo he sido cómplice de eso. He callado por miedo a perderos, pero callando, ya os había perdido, porque lo que he perdido no es un anillo de oro, es la fe en que esta familia era un refugio y no un mercado. Mamá, ya basta, estalló Javier de pie. ¿Para qué traer esto otra vez? Es humillante. Sí, es humillante, admití, levantándome también. Pero la humillación no es mía, Javier. Es vuestra, la de una hija que estafa a su abuela, la de unos padres que lo justifican, y la mía por haberlo permitido. Me volví hacia Lucía, que me devolvía la mirada con desdén. Tú me preguntaste por teléfono si prefería que el anillo estuviera en un cajón, muerto. Hoy te respondo. 1000 veces prefiero un cajón, donde al menos el amor está guardado con respeto, que en tus manos, donde solo es moneda. Y te digo más, ese anillo, en el dedo de quien sea que lo tenga ahora, vale más que todo el dinero que te dieron, porque lleva una integridad que tú jamás tendrás. Lucía se levantó, colorada de furia. ¿Has terminado con tu sermón, abuela? Vivís en el pasado. Ese anillo ya no significaba nada, solo lo tenías por costumbre. Su frase, la última defensa cínica, se estrelló contra una paz extraña que empezaba a nacer en mí. Significaba tanto, dije, suavemente, que te lo diste toda la vergüenza para robarlo. Y tú, tus padres, y yo, nos hemos dado toda la cobardía para taparlo. Eso no es nada, eso es poderoso. Y hoy le quito ese poder. Miré a los tres, a mi hijo hundido, a mi nuera crispada, a mi nieta despreciativa. Ya no voy a guardar este secreto, no para hacer daño, sino porque mi silencio era la mentira que sostenía esta farsa. Podéis iros. Sonia fue la primera en moverse, agarrando su bolso. Vamos, Javier, esto es indignante. Javier me miró.
y en sus ojos vi confusión, dolor y un atisbo de algo que podía ser, quizás años luz más tarde, comprensión. No dijo nada. Salió tras su mujer. Lucía pasó junto a mí, y por un instante nuestros rostros estuvieron a la misma altura. «Adiós, abuela», escupió. «Adiós, Lucía», respondí. La puerta se cerró. El sonido del portazo resonó en la casa, pero no hizo eco. Se absorbió en una nueva y vasta quietud. Inés, que había presenciado todo desde la puerta de la cocina, se acercó y me puso una mano en el hombro. Yo me dejé caer en la silla, agotada. No lloré. Respiré. Respiré hondo, como si fuera la primera vez en semanas. El aire no pesaba. La marca en mi dedo la había notado mientras hablaba. Ya no era una herida. Era solo una línea en la piel, una arruga más. La prueba de que algo había estado y ya no estaba. Y estaba bien. Días después, en la tranquilidad de mi salón, volví a pensar en la imagen que lo empezó todo. La pantalla de Inés, el bolso rojo, el anillo brillando bajo luces artificiales. Volví a verla, pero esta vez no me dolió. Ya no era la foto de mi despojo, sino la radiografía de una enfermedad de la que yo me había curado. La publicación era de Lucía, pero la vergüenza ya no era mía. Me pertenecía a ella, a ellos. Yo me había quitado de encima el peso de su secreto. El anillo seguía perdido, mi familia rota, pero yo, por primera vez desde que Alberto se fue, estaba entera. Había recuperado mi nombre. No era la abuela tonta, ni la viuda patética, ni la cómplice silenciosa. Era María, la que sobrevivió. Gracias por acompañarme en esta confesión tan difícil. Tu presencia, aunque sea a través de una pantalla, ha hecho que este peso sea más ligero de llevar. Si estas historias de verdad y corazón resuenan contigo, te invito a suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un espacio para las palabras que necesitan ser dichas.